Y entonces se vieron en París. Nos vimos en París, ya te imaginas, con la maleta, porque para eso ya, o sea, yo llegué a París, luego después de ahí nos fuimos a Alemania, o sea, ya tenía 20 días afuera, y ya te imaginas todo el cansancio, la maleta, en el BlaBlaCar, rodeado de rusos, entendiendo 0 palabras de rusos, y de repente, ya ves así como civilización, ya llegamos a París, ¿no? 5 de la mañana, y ya nada más llegué al hotel y ya nada más le dije a mi esposa, ya llegué, sí lo logré. Pero no ibas ahí como de aguas, aquí voy por aquí. Por alguna razón, sí les llegaban los mensajes a mi esposa, pero no lo estaba viendo, pero a 2 de mis socios que estaban conmigo en Alemania sí les dije, oigan, les voy a mandar mi ubicación en tiempo real a todos porque esto sí está como de película de acción, ¿no? Que estás en la mafia rusa y de repente dices, el carro se va a desviar para vender unas cabezas de misiles nucleares a otros. Claro, y yo así como que él las traía. Exacto. Sí. Pues familia, ya vieron a nuestro invitado. Hoy estamos con José Luis Romo Cruz, amigo, bienvenido al Guaraguara, a tu casa. Gracias. Hasta que se nos hizo. Más vale tarde que nunca. Pues sí, ¿verdad? ¿No? Los últimos serán los primeros. Exactamente. También, ¿no? Pues esta es tu casa, amigo, y gracias por aceptarnos, por estar aquí, y ustedes por vernos estos minutos, por suscribirse, por estar con nosotros, por cada 8 días estar pendientes del contenido. Y ya saben que ustedes saben que el Guaraguara tiene aquí a gente destacada, gente que inspira, gente hidalguense, porque Hidalgo tiene mucho que dar y no es una frase trillada de este sexenio. Yo creo que Hidalgo tiene algo, ¿no? O sea, es Hidalgo de verdad. Aparte del tema político, pues sí tiene tema humano, tema sensible, la familia, la proyección y sobre todo este motivacional que eres tú, muchas gracias, que puedes compartirnos, amigo. Gracias. Pues muchas gracias, pues un gustazo. Efectivamente ya nos habíamos tardado, pero bueno, más vale tarde que nunca y aquí estamos encantados de la vida a platicar con todos ustedes. Hoy vamos a abrir una parte de tu corazón, una parte de tu mente. ¿Como sacrificio azteca? Pues más o menos, si te vamos a hacer sacahuil, ¿cómo no? Si te portas mal te echamos en un sacahuil, ¿no? A ver, pues adelante, encantado de la vida. Pues me es grato tenerte, contar con tu presencia y que padres y jóvenes que nos estén viendo pues se inspiren un poco en ti, ¿no? Porque has sido un hombre de ejemplo a seguir a tu corta edad. Porque muchas gracias. Chiavos, porque todavía estamos muchas chiavos. Gracias. ¿Hasta dónde has llegado? Es impresionante todo lo que estamos platicando antes de entrar al aire y quiero que nos empapes un poquito aquí de tu crecimiento, amigo. Naces en Ixmiquilpan. De Ixmiquilpan, originario de Ixmiquilpan, y si nos vamos un poquito más atrás, pues mi mamá es originaria de Ixmiquilpan, de un barrio que se conoce como la Cruz Blanca, y mi papá es originario de una comunidad que se llama Santana Bata, en el municipio de Chilcoautla. Muy interesante la manera en que ellos se conocen pues muy chicos. Mi mamá trabajaba como empleada doméstica en una casa en Ixmiquilpan y mi papá pues era el muchacho que ayudaba también en esta casa en Ixmiquilpan. Entonces pues se enamoran. Mi papá estaba estudiando la secundaria y llega un punto en donde pues mi papá quiere estudiar, y entre que quiere estudiar y se lanza a trabajar a la Ciudad de México, pues se va y después se vuelve a reencontrar a mi mamá. Entonces, pero no le dijo, mi amor, ahorita vengo, espérame, o se fue y de ahí va a ver qué va a pasar, ¿no? Empiezan a hacer su vida cada uno, trabajando en la Ciudad de México y fíjate, ahorita que platicas de hasta dónde uno puede llegar. Hace algunos meses, cuando me hicieron un reconocimiento en el Tecnológico de Monterrey, el premio al mérito, me lo dieron, les compartí una historia que creo que marca mucho de lo que he llegado a hacer. Mi mamá en algún punto, y yo no conocí esta historia hasta hace poco, que íbamos en la carretera, en la autopista, y le preguntó, oye, ma, ¿por qué tú insistías mucho cuando estábamos en la secundaria de que un sueño para ti era que fuéramos a estudiar al Tecnológico de Monterrey? ¿De dónde te llegó esa idea? Y mi mamá cuenta que en esa etapa de juventud
pues era prácticamente mi mamá una adolescente, estaba trabajando, llegó a trabajar a la casa de unos judíos, ahí en las lomas de Chapultepec, ¿no? Una amiga le dijo, oye, fíjate que hay chamba, ya llegó. Mi mamá recuerda pues que en esa casa, pues, además de que eran muy exigentes, y pues mi mamá era parte de un equipo de trabajo de varias empleadas domésticas, recordaba que pues a la señora le encantaba hacer cena, recibía gente, me contó que pues el patrón, el patrón de la casa pues tenía una fábrica, hacían bicicletas, ¿no? Y regularmente y con mucha insistencia la señora de la casa presumía a sus hijos. Y ellos estudiaban en el TEC de Monterrey. Decían, no, y es que mi hijo está estudiando en el TEC de Monterrey, y está en Monterrey, y está estudiando para ingeniero. Entonces, mi mamá cuenta que se le quedó mucho ese nombre, ¿no? Y decía, si los hijos de mis patrones estudian en una escuela como esas, pues entonces, si yo quiero que mis hijos sean chingones, pues voy a procurar que vayan a una escuela como esas. Entonces cuando me cuenta mi mamá esa historia, yo me quedo en shock total, porque imagínate, o sea, mi mamá... Que lo que costaba, ¿no? Sí, claro, o sea, mi mamá, por la vida dura que tuvo la oportunidad nada más de estudiar hasta la educación primaria. Y después entró a trabajar. Imagínate a alguien con educación primaria que se le quede eso y que empiece a generarle ese camino a sus hijos para llegar al Tecnológico de Monterrey cuando pues no vienes de cero, vienes de -1. Digo, yo soy el primero, yo y mi hermana, mi generación, en mi familia somos los primeros en ir a la universidad, en estudiar, o sea, rompimos todo el esquema familiar, terminar, ¿no? el ciclo como debe de ser. Romper ese ciclo histórico de la pobreza, dirían los clásicos, ¿no? Y yo compartí esa historia en este premio que me hizo el Tecnológico de Monterrey, porque hubo un punto en donde cuando yo estaba estudiando la prepa, y quizás ahorita lo platicamos más adelante, me quedé con un elemento muy bonito, que fue gracias a estudiar en el Tecnológico de Monterrey, gano de repente con tu esfuerzo también. Pues es que siempre fuimos muy dedicados, la meta era ser los mejores, puro 10, y entonces eso me llevó a ganar un concurso, ¿no? A nivel campus, el Campus Querétaro, y luego eso me llevó a ganar un concurso a nivel zona y después a nivel nacional, y entonces fuimos con el rector del Tecnológico de Monterrey, Rangel Sosman, en ese entonces, nos felicitó, y como parte del premio fuimos a Estados Unidos a una feria de estas académicas, y cuando cruzo a Estados Unidos, imagínate lo que fue el shock para mí, ¿no? O sea, mi mundo, Ixmiquilpan, y yo había escuchado de Estados Unidos, pues, historias de éxito, porque mis tíos trabajaban de mojados allá, porque estás rodeado de ese sueño americano que se traduce en ver las camionetones que llegan, y la ropa, y las casas. Entonces, cuando cruzo y empiezo a ver que parece mágico, ¿no? Estás del lado comparas Laredo y Nuevo Laredo y dices, ¿qué pasó aquí? Que está todo complejo, hasta hace más calor, y de repente saltas del otro lado y ordenado, bonito, y digo, y es Laredo, o sea, no estás hablando de que estás en Washington, ¿no? Y comentaba en esas palabras, ¿no? Del premio, que un recuerdo que guardo con mucho cariño fue que pues nos lleva nuestra profesora, que nos llevaba a comer, ¿no? Y entonces llegamos a un Subway. En ese entonces los Subways no existían en México. No, pues ¿cuándo? Entonces, pues yo conocía las tortas, la torta de jamón, la torta de huevo, la cubana, y de repente llego y te sirven así uno de estos sándwiches con carnes frías y lechuga y todo, y lo pruebo y digo, wow, ¿qué es esto? Está delicioso. Y me impactó tanto que lo que yo dije, híjole, es que
quiero llevarle algo de recuerdo a mi familia para compartir este momento. Y como no traía dinero, lo único que me llevé de recuerdo fueron las servilletas del Subway. Entonces guardo las servilletas del Subway para dárselas de regreso a mi mamá y a mis hermanos, como recuerdo. Y pasaron los años y años después encuentro la caja con las servilletas de Subway. Y cuando las vi dije, wow, imagínate este trayecto de vida, de cuando mi mamá llegó a escuchar que su patrón hablaba del TEC de Monterrey porque ahí llevan sus hijos, al punto en donde el Tecnológico de Monterrey te reconoce con un premio al mérito, recordando esta historia de las servilletas del Subway. No, es que este es una historia justo inspiracional, ¿no? De decir, oye, si yo lo logré, ustedes también pueden hacerlo. Pero tú estabas desde pequeño en tu comunidad, bueno, en tu pueblo. ¿Cómo llega tu mamá y les comparte? Hijos, ustedes tienen que ser no los chingones, los mejores, o sea, lo más selecto que pueda haber para que se vea el esfuerzo que estoy haciendo, porque no sé cómo se repartía, ¿no? No sabemos cómo lo hacía. Y tú la veías, no la veías, si estaba contigo, sabías que tenías que cumplirle y no fallarle, o sea, recompensar su esfuerzo. Sí, exacto. Mira, acabas de tocar dos puntos medulares y ahorita que soy padre, me ha llevado a muchas reflexiones, ¿no? Eso de reconocer en el punto en que el hijo reconoce el esfuerzo de los padres. A ver, a mí me llegó de una manera algunas veces muy dura, ¿no? Y te comparto una historia, ¿no? Uh-huh. De cómo me cayó el 20, de cómo mi mamá se le estaba rifando y yo debí de haber tenido unos 4 o 5 años, ¿no? Y en ese momento me cayó el 20 de que tenía que ser un niño diferente. Mi mamá en ese entonces trabajaba limpiando un consultorio donde eran varios psicólogos y había por alguna razón un cumpleaños. Entonces le dicen a mi mamá, oiga, háganos un pastel y bájelo a tal hora porque va a ser el festejo. Pues entonces mi mamá pues hace el pastel y todo, lo cocina y lo mete al refrigerador. Uy, un niño 4 años, antojadizo, 5 años, abro el refrigerador y veo el pastel y digo, híjole, este pastel, qué rico. Cómeme. Tenía el letrero de cómeme, obviamente. Sí, claro. Pero cómeme con cautela, porque yo sabía que no era un pastel de nosotros. Entonces, era un pastel de 2 pisos. Entonces, a mí lo que se me ocurre era empezar a, según yo, ¿no?, a pellizcarle pedacitos de pastel en diferentes lados para que, según yo, no se viera. Qué osadía. Y en eso llega mi mamá, porque le dicen, ya bajé el pastel. Y cuando ve el pastel, todo pellizcado, mi mamá se suelta a llorar. Porque no, me volteé a ver y me dice, ¿qué hiciste? Y yo pues, no sabía ni qué decirle. Pues que, a ver, yo sabía que estaba mal lo que había hecho, pero me ganó el antojo de comerme ese pastel. Pero en el momento que vi a mi mamá llorando de desesperación, o sea, mi pobre madre era de 2 pisos, o sea, levantó uno de los pisos del pastel, empezó a quitar pedacitos de pastel de abajo, le puso unos palillos, me acuerdo perfecto de toda la malabar que hizo, le puso betún para tapar todos los pellizcos, lo bajó, pero vi llorar a mi mamá con tal dolor, sentimiento, que dije, híjole, no puedo permitirme esto. Y repito, ahorita, siendo padre, te das cuenta que hay muchos micromomentos, ¿no?, en el espacio de tu vida, que pueden ser esos momentos que pueden marcar la vida de tu hijo de manera positiva o negativa, ¿no? Y esas son semillas, yo diría, semillas de conciencia que te van acompañando toda la vida, ¿no? Entonces, parte de esto de, pues, esfuérzate, échale ganas, muchas veces son esas semillas que pueden ser incluso hasta cicatrices, ¿no?, que te mueven a seguir adelante, ¿no? En este camino tú estabas entonces con ella no se apartó nunca de ustedes, o sea, ella los llevó, los tuvo con ustedes, ella trabajaba y
Pues es que de lo que hablas es de que allá están de planta, ¿no? Y Sí, daban permiso de sí, claro. ustedes. No, vivíamos en un cuartito de azoteas. Era una serie de consultorios ahí en la colonia tabacalera y ella pues se encargaba de limpiar los consultorios, bueno, limpiaba varios consultorios y como parte de las prestaciones pues vivíamos en el cuarto de azotea. Entonces ahí es donde se da la escena del pastel, Pero el nivel de conciencia, como dices, o sea, 4 o 5 años, yo no me acuerdo de lo que acabo de hacer hace 2 horas, ¿no? Pero yo estoy seguro que tú y muchos de los que nos ven se acuerdan de estos microelementos, ¿no? Y a veces recuerdas elementos que dices, ¿por qué me acuerdo de esto, no? Y quizás un análisis más profundo es porque es una cosa que te marcó. Y eso como padre, y una lección, creo yo, para todos los que somos padres, es cuidar mucho esos micromomentos, porque te pueden marcar una vida por completo, ¿no? Pensando en el tema del esfuerzo, y alguna vez yo le decía a mi equipo, ¿no? Porque alguien llegó y me dijo, trabajando en gobierno, oiga, jefe, pero es que estamos muy cansados. Le dije, a ver, cabrón, ¿sabes realmente qué es un cansancio? Que te levantes a las 4 de la mañana, que le vayas a chingar a una fábrica, que a las 2 de la tarde te duelan las manos de los hinchados del trabajo y después te tengas que fletar. Para ir a la escuela. Para ir a la escuela, luego regresar, ¿no? Durmiéndote en el metro, durmiéndote en el camión, durmiéndote en el transporte público y llegar a preparar todo lo de tu casa para el otro día seguir adelante. A ver, a mí me tocó vivir esos recorridos con mi mamá, a mí me tocó ver esa vida. Yo tenía 4 o 5 años y yo me acuerdo que de repente así abría los ojos y decía, puta, ¿cuánto falta para llegar? ¿No? Y le decía... ¿Y tú que vives en... Y ustedes que se quejan porque están en un escritorio, a ver, un poquito también de conciencia social, ¿no? A veces eso es lo que le hace falta a la gente, ¿no? Fíjate, ahorita que mencionas también el tema de los padres, en este proceso tu papá, ¿qué papel estaba haciendo? ¿En dónde se encontraba? Él, pues, se sabe que es artista, bueno, estaba... Lo que nos contaste al principio, pero que salga de tu pecho, a ver. Fíjate que fue muy interesante y hoy que veo la vida en una perspectiva diferente, entiendo en cierta medida estas tensiones que vivió entre mi papá y mi mamá. Mi papá decide en algún punto, y es una historia muy bonita la de mi papá, que quiere ser artista, ¿no? Entonces se empieza a generar un rompimiento entre mi papá y mi mamá, ¿no? Mi mamá le dijo, oye, si quieres ser artista, pues órale, a ver, va, vuela, yo no te detengo, ¿no? Y entonces empezó a generar un distanciamiento que después fue un conflicto muy, muy fuerte, porque pues mi mamá con todos esos esfuerzos nos mantenía y mi papá pues intentaba hacer su carrera de artista. Después hubo un punto en donde se reconciliaron las cosas por un trágico accidente que tuvo mi papá, que hace que regresemos de nuevo a la escena a Hidalgo, a Ixmiquilpan. Pero fue una relación muy difícil, muy distante, que yo incluso como niño no entendía. Yo decía, ¿por qué mi papá está por allá y nosotros estamos pues arrinconados hasta por allá, ¿no? Y eso también, repito, te da muchas enseñanzas de vida, ¿no? Y te hace madurar muy rápido. Te fortaleció, ¿no? Muy rápido, muy niño, ¿no? O sea, meta al microondas, chac, chuc, y tú ya con un nivel de conciencia súper elevado a nivel de adulto. Pues sí, bien o mal, a veces es la vida que te toca vivir, ¿no? Entonces no había tiempo para jugar, no tenías, o jugabas o atendías tus obligaciones, o sea, ¿cómo fue? Fíjate que sí hay tiempo para jugar y digo, no tienes los múltiples juguetes, pero muchas veces juegas con tu imaginación. El otro día, justamente yo le decía a mi esposa de que yo le agradezco a la vida, al destino, que hubiera podido vivir esa etapa como la viví. Porque eso te desarrolla una capacidad de abstracción muy importante.
Pachuca Ciudad Sagún, Boulevard Don Pablo número 114, justo enfrente de Oxxo Gas. Si lo que buscas son coleccionables, antigüedades, regalos, todo lo puedes encontrar aquí en Happy Hobby Bazar. Estamos ubicados en Dr. Manuel del Corral 203A en la Colonia Real de Minas, aquí en Pachuca, Hidalgo. Nuestras redes sociales son Happy Hobby Bazar, así nos encuentras sin ningún problema. Puedes traer todo lo que tú quieras a consignación y cuando se vende se te paga sin ningún problema. No olvides que aquí te esperamos. Y hoy en día, yo soy fanático de las matemáticas. Y cuando tú te pones a estudiar, no las matemáticas, no la aritmética, no la álgebra, o sea, las matemáticas más complejas y superiores, la clave está en la abstracción, el poder abstraer las cosas. ¿Y a qué me refiero con abstraer? Tú puedes ver una imagen, tú puedes ver un concepto, te lo quedas en la cabeza, y la pregunta es cómo tú lo traduces en alguna otra cosa, ¿no? Y yo le decía a mi esposa que, por ejemplo, cuando era niño, y esto seguramente muchos de los que nos estén viendo que crecieron en una comunidad o en las calles, lo van a entender, es que si veías, por ejemplo, una camionada de arena, ¿no? O de grava, yo le decía a mi esposa, a ver, yo hacía mis carreteras, hacía mis puentes, hacía una autopista, según yo planeaba ciudades con mis amiguitos de la calle. Y le decía, mira, qué interesante, ¿eh? Porque a esa edad de 6, 7 años, o sea, empiezas a hacer en tu cabeza un proceso de planificación urbana, ¿no? Amigo, te iba a decir una pendejada, pero así lo voy a decir. No, échalo. ¿Por qué no les ayudaste con el puente? Encantado a que lo hicieran. El respeto a la Secretaría de Genes La Paz. Pero tú tenías la alta ahí. Pero bueno. No, y hasta, por ejemplo, los juguetes. Yo me acuerdo mucho de que me encontré una llanta de un carrito, ¿no? Digo, yo no tenía un carrito, no tenía grúa, entonces agarré un clavo, le puse la llanta al palito y entonces pues era un palo con la llanta, ¿no? Uh-huh. Entonces yo corría con mi llanta y me encantaba pasarla por los charcos y se salpicara y me sentía como si trajera un coche. En mi cabeza estaba que era un coche. Y esa es parte de las cosas que te desarrolla la imaginación, la abstracción, y que más adelante, cuando tú ves, y ya llegaremos quizás a esta historia, una ecuación, y tú ves una ecuación y tienes has desarrollado esa habilidad de entender, abstraer y ponerla en un contexto más grande, te lo juro que te ayuda muchísimo en la vida. Muchísimo. No, tú tenías desde pequeño firme lo que querías estudiar, ¿no? O sea, muy enfocado. ¿Qué decías? Bueno, yo de grande, ¿qué quiero? ¿Qué voy a hacer? Pues se fue afinando. La verdad es que yo me acuerdo que en los primeros años yo quería ser astronauta. Y la verdad es que la neta sí, tuve un problema luego en la primaria porque pues era muy bueno con las matemáticas. Y mi profesora de quinto año, yo hacía las multiplicaciones muy diferentes, un principio muy lógico, o sea, si tienes un millar, pues pones los millares, centenares, decenas, unidades, ¿no? Y entonces lo único que haces es un match con cada una de las cosas, y si lo ves desde un punto de vista lógico, pues rápidamente puedes llegar al resultado sin tener que la típica multiplicación de este por este y lo pones y luego la suma de este y luego la suma y luego lo tienes que alinear y ¿no? Entonces un día me dice la maestra, es que copiaste. Yo, no copié. Es que sí copiaste. No, es que yo las hago diferente. No, es que así no se hacen. Entonces me humilla la maestra y el resultado y me pasa al frente a que haga una multiplicación. Y le pongo el resultado. Ahí está. Sí, ahí está. Y la maestra se queda así de... Se cagó, ¿no? Sí, bueno. Pero repito, esa parte de... lo que desarrollas como niño con la imaginación. Pero, a ver, ¿esa maestra dónde estaba? ¿Aquí o allá? No, esa estaba en Ixmiquilpan.
Sí, era una maestra de Ixmiquilpan. Entonces, sí, no, pero y regreso a estas reflexiones padre-hijo, ¿no? O sea, son de las cosas que uno tiene que ver en los hijos y meterle. Pero bueno, regresando, ¿no? ¿Qué quería hacer? Pues a mí me encantaba ver los astronautas y yo quería ser un astronauta y esa idea se me fue en la cabeza hasta tercero de secundaria, cuando el profesor de orientación vocacional nos pide que hagamos un trabajo de lo que nosotros queramos, ¿no? Es una escuela secundaria técnica en donde, pues, por currícula, en Ixmiquilpan, las escuelas secundarias técnicas te educan para salir a trabajar, ¿no? Y por eso llevas a chingarle, o sea, por eso llevamos clases de contabilidad, taquigrafía, mecanografía, algunas llevan electricidad, carpintería, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hacer mi trabajo, digo, voy a calcular el momento y la distancia más cercana de la Tierra con el Sol. Ya lo había visto en otros libros, entonces dijo, pero yo la quiero calcular. Y sí, porque efectivamente, o sea, no es una órbita regular, es una órbita irregular, ¿no? Y pues ya yo hago mi trabajo, lo termino y lo terminé como una semana antes. Yo era súper nerd, o sea, te ¿no? sentabas hasta que terminabas. Hasta que terminaba, tenía promedio de 10, la primaria, secundaria y demás. Y entonces, caminando, ahí en los portales de Ixmiquilpan, ustedes recordarán pues, que en esos tiempos había de estas grabadoras grandotas y no había MP3, MP4, eran los cassettes, ¿no? Exactamente, con los dos cassettes y un montón de foquitos y el ecualizador arriba. Claro. Y entonces, pues vendían... Me han contado. vendían en la Fayuca, pues las grabadoras y cassettes piratas, sí, ¿no? Entonces, pues para probar que se escuchaba toda madre la grabadora, pues la ponían uno y otro rato el cassette. Y ya, pues como para que no se amola la grabadora y el cassette, pues de repente ponían el radio. Y tuve la suerte, diosidencia, no sé qué haya sido, de que en ese momento había una transmisión en cadena nacional, ¿no? En donde estaba hablando el presidente de la República y pues mientras yo veía las plumas, los relojes y demás, el presidente, pues en uno de los tantos pactos de solidaridad, le pide al pueblo de México de que todos tenían que poner de su parte, era momento de que todos nos apretáramos el cinturón, y digo, ya después estudiando... Ellos, nosotros, pero ellos no, bueno. Entendí que tipo de política, medidas heterodoxas, así le llaman, económica, pero pues me quedé con ese concepto, ¿no? De que todos teníamos que poner de nuestra parte en estos pactos de solidaridad y crecimiento económico y demás. No me digas que era Cedillo. No. Su predecesor, en la época de las crisis fuertes, ¿no? Entonces, pues como que ya me lo quedé y seguí caminando. Y cuando iba justamente cruzando el puente de la otra banda, de repente dije, a ver, espérate tantito. ¿A quién le está hablando el presidente? Porque si habla de que todos nos tenemos que apretar el cinturón, pues el cinturón ya no tiene más hoyos. O sea, ya no tiene más hoyos para dónde jalarle. A ver, yo decía, ok, el mundo que conozco, ¿no? Mi papá, mis tíos, pues los lunes yo iba a dejar a mi papá de donde vivíamos, ahí en la otra banda, a la Huasteca, ¿no? Ahí donde la carretera México-Nuevo Laredo, a las 3 de la mañana, bueno, era como 2:30 de la mañana, agarraba la bicicleta a mi papá, me subí en la canastilla, lo iba a dejar ahí para que pasara el camión a las 3 de la mañana que iba a México, yo lo dejaba y me regresaba a las 3 de la mañana en la bicicleta, iba en secundaria, primaria, y mi papá, como mis tíos, como mucha gente de los que seguramente nos están viendo, no se les hace ajena
esta escena de irte a trabajar en la madrugada, llegar a la Ciudad de México, a la Central del Norte a las 6 de la mañana, porque de ahí te tienes que ir a la fábrica en donde entras entre 7 y 8 de la mañana, después chíngate 8 horas de trabajo, luego después de ahí regrésate al cuartito que estás rentando seguramente en las afueras de la Ciudad de México, llámese Ciudad Neza, llámese Coacalco, llámese Catepec, donde sea, en donde te vas a chutar cerca de 2 horas de transporte público y llegas medio duermes, al día siguiente te tienes que levantar de nuevo a las 5 de la mañana, de nuevo el transporte público, de nuevo trabajar eso en la fábrica. O sea, no ha cambiado, ¿no? Y luego llega el sábado en donde te regresas a tu pueblo, vas a las 2, 3 de la tarde, la Central del Norte, hasta la madre, llegas a tu pueblo a las 5, 6 de la tarde del sábado, medio convives con tu familia, el domingo pues echar una cascarita de fútbol, echarte unas cervezas, regresas, comes, duermes y te vas. Lo mismo que hiciste la semana pasada, ¿no? Y así te la avientas. ¿Qué les recortas? ¿De dónde te aprietas? ¿Les quitas el fútbol? ¿No? ¿Les quitas las cervezas? La convivencia con la familia. ¿La convivencia de la familia? A veces no mames. O sea, en ese momento digo, no me dije eso, pero dije, a ver, ¿a qué México le está hablando? Y seguí con esa idea caminando hacia mi casa y después dije, pues es que estamos muy pobres como para que nos pidan que nos apretemos el cinturón. Y después la pregunta obligada es, bueno, ¿y por qué somos pobres? ¿Por qué somos pobres? Y esa es la gran pregunta que... Y abro un paréntesis, ¿no? Yo de repente veo cantidad de gente que está haciendo política, ¿no? Llámense presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidentes de México y de muchos países. ¿De Latinoamérica o del mundo? Okay. Del mundo. Uh-huh. Y dices, ¿para qué quieres llegar? Pues es que ¿no? Es la línea que traen, ¿no? ¿Para qué quieres llegar? Punto número 1, ya te respondiste. Las preguntas críticas que van a hacer que cambie una sociedad. A ver, estaría poca madre que le preguntáramos, repito, diputado, senador, presidente municipal, lo que quieras, ¿no? Y una de esas preguntas es, ¿por qué somos pobres y por qué llegamos a ser pobres, no? Pero con datos reales, con sustancia, ¿no? Es que fulanito me sacó la lengua y entonces, no, a ver, esas son tonterías, no ¿no? Pobres, ahora ya no hay pobres, los dicen todos los días en la mañana que no hay pobres. Preguntémosle al pueblo. Pues yo tengo otra encuesta, ¿cómo va? Dice. Yo tengo otros vecinos. Tengo otro resultado. Bueno, el punto es que me hago esa pregunta y digo, pues no sé. O sea, mi intuición me decía, hay algo mal en el sistema, porque todo mundo te dice cuando eres niño, si estudias mucho, si trabajas mucho, si le echas ganas, te va a ir bien en la vida. A ver, la persona que se levanta a las 3 de la mañana, que se va a trabajarle como burro, le echa todas las ganas del mundo y no le va bien en la vida. A ver, entonces hay algo mal en el sistema, ¿no? Entonces regreso, ¿cómo voy rápido? Llego, ¿cómo voy a la biblioteca? Y busco la palabra pobreza en la enciclopedia. Digo, en ese entonces, pues no teníamos el internet, el GPT. No. Bueno, menos computadoras. Ibas y veías la británica o la Grolier, entonces agarraba la Larousse, Entonces, busco la palabra pobreza y me doy cuenta que pues, no era yo el primero ni el único en haberme hecho esa pregunta, sino era una pregunta que se habían hecho por mucho tiempo, años atrás, y había una ciencia que se llamaba economía que buscaba explicar, entre muchas otras cosas, la pobreza. Y entonces ahora me voy al tomo de la E y busco economía y empiezo a ver que era una ciencia social
que combinaba las matemáticas con este otro tipo de preguntas sociales. Y digo, wow, esto es justo lo que quiero. Entonces cambio mi trabajo de la secundaria, y mi trabajo de la secundaria era tratar de explicar por qué somos pobres en Hidalgo. Y entonces cuando llego con mi profesor de orientación vocacional, que es economista, y lo ve y me dice, ¿sabes que yo soy economista? Le digo, no. Porque acabando le dije, es que quiero ser economista. Me dijo, yo soy economista. Y me dice, oye, pero a ti te va muy bien en la escuela, ¿por qué no mejor estudias ingeniería? Yo, bueno, también. No quiero ser economista. No, pero es que te va muy bien en matemáticas, en serio, estudio ingeniería. Y parte del curso era traer diferentes profesionistas para que entendiéramos, y trajo un ingeniero civil. Y yo cuando dije, no, pues sí está padre, ¿no? Pero yo quiero ser economista. Y desde ese momento, tercero secundaria, dije, yo quiero ser economista. Pero ¿y en dónde, amigos? Aquí no había. ¿Cómo te vas? Viene lo del TEC de Monterrey. Uh-huh. Saliendo me gano una beca de excelencia para irme a estudiar al Tecnológico de Monterrey. Tu mamá estaba allá atrás diciendo, buscando. No, ¿qué a ver, decía? pues mi mamá. Pero espérate, acuérdate que ella dijo, quiero que mis hijos estudien. Exacto. Entonces tú estabas buscando el espacio, ¿no? Claro. Ideal. No, y además en ese entonces el TEC de Monterrey era muy... la verdad es que es una institución muy buena para captar talento, para retener talento, y pues te iban y te invitaban y te decían, si tienes buenas calificaciones, pues puedes aplicar una beca. Y yo me acuerdo mucho que, bueno, hice el examen de admisión allí al campus Querétaro, regresé y te decían, a partir de tal fecha puede hablar a tal número telefónico, ¿no? Para saber si fue aceptado, ¿no? Y entonces yo estaba... No, fue todavía más bonita la historia. Uno de mis mejores amigos que quiero muchísimo, Juan, que le decimos el pollo, ¿no? Salimos de la secundaria y le digo, oye, tú tienes teléfono en tu casa, ¿me dejas hacer una llamada? Claro, sí, vente. Entonces pues ya nos fuimos caminando, llegamos a su casa, tenía el número anotado en un papelito, saco el papelito y temblando. O sea, me moría de miedo por saber el resultado, ¿no? Y entonces, pues ya marco, ¿no? No nada de botoncito, de Entonces ya marco el número y ya, no, pues Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Pues es que quiero saber, no, pues que ¿cuál es su número? No, vamos a estar. No, pues muchas felicidades, usted ha sido aceptado. No, hombre, en ese momento me sentí uno de los hombres más felices de la tierra, ¿no? Y pues ya llegué, le dije a mi mamá, no, pues mi mamá estaba encantada, pues imagínate esta historia. Ahí lloró, pero de felicidad. Sí. Fíjate que no lloró y son de las cosas que de repente, yo digo, wow, qué fuerte, ¿no? Y abro un paréntesis, mi mamá vivió una vida durísima. Imagínate que cuando ella tenía 6 años, por una riña de pueblo, de barrio, ¿no? Pues ella vivía en la Cruz Blanca. Para los que son de Ixmiquilpan saben que la Cruz Blanca pues es el barrio en donde se trabaja el carrizo, en donde hacen las jaulas, las canastas y todo esto, ¿no? Entonces hubo una riña entre una persona y mi abuelo, y mi mamá andaba pastoreando y esta persona apuñala a mi abuelo. Y mi mamá de 6 años ve eso, llega a mi abuelo, mi mamá con su rebozo envuelve a mi abuelo y se le mueren los brazos. Entonces imagínate pues cómo está blindado ese corazón para pues por eso no mostraba emociones. Digo, hoy en día es diferente, pero la fuerza que tuvo que desarrollar mi mamá para sobrevivir emocionalmente a lo largo de todo este proceso, ¿no? Entonces, cuando pongo esas historias, luego a veces me pregunta la gente, no, es que tú vienes de 0. Le digo, pues hay gente que viene de 0, pero hay algunos que venimos de -1, ¿no? Uh-huh. Y bueno, regresando al... quedas y que sí, y quedo, y luego pues que una beca de excelencia. Y entonces, pues cuando llego al TEC de Monterrey, pues de repente me doy cuenta que era un salto
cuántico, o sea, era una cosa, era otro mundo, porque pues nosotros teníamos en ese entonces un Dodge 1976, que lo usábamos para los puercos, para cargar tabiques, alfalfa, y de repente yo veía mis compañeros de la prepa, recuerdo mucho uno que llegaba en un Cutlass Eurosport, o sea, un carrazo. Que ese era el 90 y algo, ¿no? Sí, eran 90 y tantos, ¿no? 4. Entonces yo decía, wow, o sea, mis compañeritos traen coches del año. Café Fiorella. Carretera Pachuca Ciudad Sagún, Boulevard Don Pablo número 114, justo enfrente de Oxxo Gas. Si lo que buscas son coleccionables, antigüedades, regalos, todo lo puedes encontrar aquí en Happy Hobby Bazar. Estamos ubicados en Dr. Manuel del Corral 203A en la Colonia Real de Minas, aquí en Pachuca Hidalgo. Nuestras redes sociales son Happy Hobby Bazar, así nos encuentras sin ningún problema. Puedes traer todo lo que tú quieras a consignación y cuando se vende se te paga sin ningún problema. No olvides que aquí te esperamos. Y nosotros, ¿cómo no? Y luego también te das cuenta en cosas que son muy significativas, ¿no? Por ejemplo, en la ropa. Digo, yo tenía 2, 3 pantalones para todo el semestre, 2, 3 camisas, y pues hacía todas las combinaciones y permutaciones, dirían en matemáticas posibles, y tus compañeros pues andaban al último grito de la moda, ¿no? Y entonces te das cuenta de que existe, pues, una cosa que es muy real, que es la discriminación, las barreras económicos, sociales, pero pasó algo muy bonito. Pues yo venía con todo el ímpetu de romperla, como dirían, y pues empiezo a sacar puro 10, ya sobresalí. Hasta en inglés me daba mucha risa porque pues yo tenía compañeros que eran biculturales y la prepa se dividía y parecían que los de bicultural eran como la realeza y los que estábamos en escolarizada pues éramos como la masa, ¿no? y yo traía pésimo inglés. O sea, la neta, pues no aprendes, no pasas de Apple, Table, Dog, ¿no? My name is, Windows, ¿no? Desde el famoso librito azul que vas llenando, ¿no? Con los monitos, ¿no? Y de repente te dicen, no, pues es que escribo una carta en inglés, en el examen y ahora un párrafo. Entonces yo dije, híjole, pues la única manera que no me reprueben es memorizarme todo. Entonces decía, a ver, ¿qué es lo que hemos visto en el curso? A ver, hemos visto diálogos, hemos visto cartas, hemos visto postales, hemos visto entrevistas. Me aprendía absolutamente todo el libro y cuando llegaba al examen sabía que iban. Entonces, pues ya en mi cabeza estaba, voy a replicar la postal de no sé qué y le cambiaba 2 o 3 cosas y tú. Obviamente en inglés tenía 10. Entonces hubo una parte muy, muy, muy bonita. Una profesora que se llamaba se apellidaba Milagros, y estábamos en una clase y dice, José Luis, por favor, ¿me ayudas a ir a la dirección por una lista? Y pues ya digo, yo voy por la lista, ¿no? Salgo y regreso. Y cuando entro todos mis compañeros así con una cara, y yo, ok. Y ya salimos de la clase y se me acerca una compañera y me dice, felicidades. Y yo, ¿por qué? Dice, ¿no sabes qué bonito habló la maestra Milagros de ti?
Y yo, ¿qué dijo? Me dice que claramente ella sabe que tú tienes muchos problemas en el inglés, pero tus exámenes son los mejores. Y dije, wow. Y esa era la dinámica que yo tenía en el TEC. Después me metí a atletismo y me fue muy bien en atletismo. Y ese drive para darlo con todo. Y entonces llega el concurso, ¿no? Y después me ofrece el TEC de Monterrey una beca padrísima, ¿no? Me dice, si te vas a estudiar economía al Campus Monterrey, te vamos a mantener la beca de excelencia y además como estás en el equipo de atletismo te podemos dar una residencia, o sea, era prácticamente la universidad gratis. Y entonces digo, sí, yo creo que sí me voy a ir, pero creo que sí me voy a ir. Voy a estudiar primero el tronco común de la carrera aquí, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezo a estudiar economía ahí y quedo fascinado. O sea, lo que yo esperaba que fuera se quedaba corto con lo que era. Y entonces, dos profesores, una profesora que llamaba microeconomía, que era la directora de carrera, Claudia Leal, que en paz descanse, me dice, oye, eres muy bueno. Hasta me decía, deberías de ayudar a tu hermana, porque a tu hermana no le está yendo muy bien en las cosas de economía. Y después platicando con Alejandro Ardila, otro profesor que era el director de la división, me dice, ¿qué quieres ser de economista? Le digo, es que yo quiero dedicarme a la parte macroeconómica. Quiero ver cosas de desarrollo, de pobreza, etc. La pregunta que me había hecho años antes, ¿no? Y entonces me dice, si eso es lo que quieres, yo te recomiendo, con todo el dolor de mi corazón y con una honestidad que es de reconocerse ese profesor, de que te vayas al ITAM. Yo, ¿qué es eso? No, pues es una escuela en donde se enfoca más a cuestiones de política pública, porque si te vas a Monterrey, sí vas a verlo, pero es un enfoque distinto. Y entonces, pues ya ahí me tienes investigando y coincidió por azares del destino de que teníamos unas competencias de atletismo en el Comité Olímpico Mexicano, que está sobre Periférico. Ahí en la Ciudad de México. ¿Gente del ITAM? ¿O No. Ah. Es que yo estaba en el equipo de atletismo y entonces íbamos a competir a diversos competencias, a series, y eso era para cumplir puntos para otras competencias, para llegar a los selectivos nacionales, bla, 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 ¿no? Entonces estábamos en el Comité Olímpico y dije, voy a ir a hacer mi examen de admisión. Coincidió. Entonces ya me escapo, voy a hacer mi examen de admisión, voy a conocer la universidad y resulta que me aceptan. Y entonces viene la gran decisión, ¿me voy al ITAM o me voy al TEC? ¿O sigo en el TEC? Entonces, digo... ¿Y qué ventajas ofertaba el ITAM? Porque pues acá tenías todo puesto, ¿no? El ITAM era la escuela de moda. Sí. Era la escuela de moda, era en donde los tecnócratas se preparaban, donde daba clases Pedro Aspe, donde mi compañerito de salón pues era Emiliano Salinas. Y entonces pues decido irme al ITAM y de repente me dicen, oye, pues fíjate que no te vamos a dar una beca del 90%, no te vamos a revalidar, o si te la revalidamos te le ponemos 8 porque pues el TEC, ¿no? Y yo dije, madres, espero no haberla regado. ¿Tú ya te habías ido del TEC? Yo ya me había ido y entonces entro al ITAM. Y otro shock, pero de otra magnitud. Acá ya no traían el Cutlass Eurosport, aquí traían un BMW. Yo me acuerdo cómo llegaba Emiliano Salinas en un Jetta, ¿cómo se llamaban estos? Algo así era BR6, un Jetta padrísimo, blindado, ¿no? O en una gran Cherokee blindada, y 4 guaruras con coches blindados, ¿no? Y luego de repente dice, pues es que ese es Emilio Lozoya, ¿no? Oye, pues es que ahí está Alcántara, ¿no? Que ahora son de los camiones y de Viva Aerobús. O sea, decía, madres, es que estos son mis compañeros, cabrón, ¿no? Y de repente dices,
híjole, es que tengo más en común con los guaruras y los choferes y la señora de las quesadillas que con mis compañeros, ¿no? Y entonces, pues ¿Cómo te vas abriendo paso con ellos? Sí, entonces no me quedó otra de pues replicar la fórmula, porque la única manera en que en esta jungla, pelea de egos y que mi papá es expresidente y que el mío ahora es senador y que es gobernador y la chingada, pues es el más chingón. Y entonces me empieza a ir muy bien en el ITAM, empiezo a sobresalir. Me acuerdo que había una materia que era Economía Internacional con un profesor que le llamaban el Chopis, que era súper perro, ¿no? Todo el mundo le tenía miedo. Y era tu cuate. Te lo no, tu cuate. Terminamos siendo cuates, pero me acuerdo que llegamos al examen final y mis compañeros me dicen, oye, Romo, no vayas a romper la curva, cabrón. ¿No? O sea, porque pues, la gente no sacaba 10, era muy difícil sacar 10, pero el que sacaba 8, ¿no? A partir de ahí se cuadraba la curva 8, equivalía a 10 y de ahí para abajo. Entonces estaban muy preocupados porque si alguien sacaba 10 y había una gran distancia del de 10 y el resto del grupo, pues ni modo, pues se amolaban los de abajo, ¿no? Pero esas son de las historias y anécdotas bonitas. Que después eso me llevó a vivir lo que realmente quería, ¿no? Que era vivir el servicio público. No, es que, amigo, tenemos que hacer una parte 2 de esto. Se pone bueno, se pone buenísimo. Desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo quisiera que siguiéramos platicando de esto, pero ¿cómo ves si la gente que nos ve y nos pide, y aunque no nos pida, nos regales otra visita para que encantado de la vida podamos darle seguimiento a esto? Encantado. Justamente esto es lo que a mí me interesa, que la gente sepa este lado humano que tú, porque vamos ahora a lo fuerte. Esto, como quiera, no era estar dentro es el de calentamiento. Los toros, ¿no? Estar toreando en el ruedo. Pero esto implica y hace que las personas que nos estén viendo, que te estén escuchando, jóvenes, sobre todo los jóvenes, padres de jóvenes, vean en ti un ejemplo, vean en ti todas las, pues, es la palabra adecuada, no sé, pero carencias que hubo y que tú con eso hiciste tu escudo y te echaste hacia adelante, ¿no? Sin importar lo que la gente dijera, sin importar cómo te miraran, sobre todo, ¿no? Porque estar en esas esferas ya era otro nivel de compra, se dijera, ¿no? Muy contento, muy agradecido, pero muy, muy emocionado además de todo y con ganas de seguir escuchando más y que los que nos ven nos sigan, pero que además te sigan a ti. Dinos tus redes sociales, amigo, por favor, para que... José Luis Romo Cruz en Facebook y en Instagram creo que es jl.romo. Ok. Si no, pasamos luego un súper, ¿no? Así como, llame ahora, ¿no? Está apareciendo justo ahora, sí. Y eso, que estén enterados, porque además de todo, conferencias, además de todo, te invitan, y aquí en Pachuca, porque digan, ay, no está afuera, no está en Ciudad de México, no lo podemos, no. Estás al alcance de solo buscarte en un clic en tus redes sociales y que la gente se acerque contigo y los orientes, ¿no? Porque pues es un consejo que también a ti la vida y la escuela te hizo retribuirle a la sociedad, ¿no? O sea, ese es el lado humanista. Totalmente. Y más adelante cuando hablemos de Harvard. Sí. ¿No? Sí. Así como de repente llegó el TEC de Monterrey por mi madre, el ITAM por este profesor. Hubo alguien que en algún punto me dijo, cuando estaba niño o estaba en la secundaria, si sigues así de aplicado, algún día te vas a ir a Harvard. ¿Y por qué hago el comentario? Porque yo encantado de la vida de apoyar a la gente, de orientarlo sobre el cómo, ¿no? Porque si tú puedes cambiar una vida, yo estoy seguro que esa vida va a ayudar a cambiar muchas otras más en el futuro. Esa debe ser nuestra misión como humanos. No creo que ese sea el mensaje, el último mensaje que nos quieras dejar. ¿Hay otro o uno muy más profundo por el cual tú quieras que la gente que nos ve
se quede picada y regrese con nosotros. ¿Qué le podrías decir a la gente del Guaraguara y a todos los que nos ven? Véanos en la segunda parte, porque diría Raúl Velasco, aún hay más. ¿Qué mensaje les...? Pues sí, o sea, ese es, aún hay más, y gracias, amigo, por esa apertura que tienes de darnos y de mostrarnos un poco mucho tu lado humano, porque desnudar el alma no con cualquiera y no en cualquier lugar, y estoy muy contento. El equipo del Guaraguara estamos muy contentos porque estás con nosotros. Encantado de la vida. Esperamos el regreso. Será un placer. Y ustedes en sus casas, pues muchas gracias por este espacio que nos dieron. Gracias por suscribirse, por estar con nosotros. Recuerden que me despido y les deseo que gocen de paz, salud, pero sobre todo bienestar. Hasta la próxima.